Hola amigo, amiga, soy el Dr. Santos, bienvenido, bienvenida una vez más a tu canal. Vamos a hablar de la vacunación del coronavirus y sobre todo en este vídeo voy a intentar resolver alguna de las muchas dudas que puedas tener. Estamos en pleno proceso de vacunación y lógicamente están surgiendo muchísimas dudas. Estamos además viendo respuestas contradictorias por parte de nuestras autoridades y con ello se está creando bastante polémica sobre la estrategia planteada de la vacunación de la COVID-19. Que por un lado vemos que si se producen efectos secundarios, ahora sí, ahora no, que si faltan vacunas, que si la distribución no es la adecuada. Estamos viendo cómo algunas comunidades autónomas empiezan a iniciar trámites para comprar por su cuenta las vacunas, rompiendo la disciplina que ha marcado la Comunidad Europea y por lo tanto estando en unas condiciones muchísimo más desfavorables a la hora de poder negociar con las farmacéuticas el precio y la distribución de estas vacunas, etcétera, etcétera. Un largo etcétera, como te digo, que está creando en la población muchísimo descontento y sobre todo, muchísimo desconcierto. Estando las cosas así, como te decía al principio de este vídeo, voy a intentar aclararte alguna de las dudas que puedas tener. Espero que las aclaraciones que te voy a dar te sirvan. Primera duda que quiero aclararte. ¿Qué vacuna es la mejor? ¿Alguna de las vacunas que tenemos es mejor que otra? Por ahora no tenemos los datos para afirmar que una u otra vacuna sea mejor. Cada vacuna, ¿y esto por qué es? Porque cada vacuna se ha evaluado en múltiples ensayos clínicos que se han realizado, como sabes, en distintos países, con condiciones diferentes, con características diferentes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es imposible el día de hoy poder comparar la eficacia y la seguridad con las distintas vacunas, entre las distintas vacunas, debido a estas circunstancias que te he dicho. Es decir, porque los ensayos clínicos se han hecho de una forma distinta en cada uno de los países. Pero para tu tranquilidad te tengo que decir que en cualquier caso todas las vacunas que tenemos son seguras y eficaces porque han sido aprobadas por las agencias correspondientes, por la Agencia Europea del Medicamento, por la Agencia Americana, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para tu tranquilidad, decirte que todas son seguras y eficaces. Segunda duda, otra duda más que nos puede aparecer. Lógicamente te van a llamar para que te pongas la vacuna. Y te puedes preguntar, ¿puedo elegir qué vacuna ponerme con esta controversia que hay ahora mismo? La respuesta es no, al menos aquí en España. En España disponemos de, como sabes, de 3 vacunas que son las vacunas de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca. Y en la próxima semana vamos a tener la vacuna de Janssen. Estas vacunas son diferentes en cuanto a su eficacia y en cuanto a la logística. Unas necesitan menos 70 grados para el transporte, para el mantenimiento, otras no, etcétera, etcétera. Y además también son distintas en cuanto a los perfiles de la población a las que pueden ir dirigidas. ¿Por qué? Porque los ensayos clínicos se han hecho con unos rangos de población distintas dependiendo del tipo de vacuna que sea. Por lo tanto, corresponde al gobierno y es el gobierno el que ha decidido la estrategia de vacunación y sobre todo qué vacuna se va a administrar. Por lo tanto, contestando a la pregunta, no puedes escoger qué vacuna te vas a poner. Eso le corresponde decidirlo al gobierno. Todas tienen eficacia comprobada, pero funcionan de una manera distinta. ¿Por qué? Porque son distintas las vacunas. Ya te lo he explicado en algunos otros vídeos. La de Pfizer y Moderna utilizan una tecnología que se llama la tecnología del ARN mensajero, mientras que la de AstraZeneca y la de Janssen son más tradicionales y utilizan una metodología distinta. Están elaboradas con adenovirus, con virus atenuados. Fíjate, teniendo en cuenta todo esto y en la polémica que estamos ahora con la vacuna de AstraZeneca, de aquellas personas que le han puesto la primera dosis y ahora no saben si ponerle la segunda dosis o ponerle otra vacuna distinta en la segunda dosis, etcétera, como plantean algunos países, pues yo te lo aclaro, es decir, si
¿Son distintas las vacunas en cuanto a su tecnología, en cuanto a la forma en la que han sido fabricadas? En este caso, te decía, Pfizer y Moderna con el ARN mensajero, AstraZeneca y Janssen con virus, adenovirus, virus atenuados, lógicamente no se pueden mezclar. Por lo tanto, aquellas personas que se le hayan puesto la primera dosis con AstraZeneca y no hayan tenido ningún problema, se le tiene que poner la segunda dosis con AstraZeneca. Y no como están diciendo en Francia, por ejemplo, con Pfizer o con Moderna, porque, insisto, son distintas. Unas van con el ARN mensajero y las otras van con adenovirus. Por lo tanto, no debemos mezclarlas. Contestando a la pregunta, ¿puedes elegir la vacuna? No, por lo que te acabo de decir hace un instante. Otra pregunta más. ¿Me pueden obligar a vacunarme? Es una pregunta del millón. ¿Me pueden obligar a vacunarme? Aquí en España, no. La vacuna es voluntaria. No te pueden obligar a vacunarte. Ahora sí, se está hablando en la Comunidad Europea del pasaporte inmunitario de la COVID-19. ¿Qué significa esto? Que probablemente te puedan obligar para coger un transporte público, para coger un avión, un tren, un barco, etcétera, que presentes tu pasaporte de que has sido vacunado de la COVID-19. Digamos que es una manera indirecta de obligarte. O para entrar a un evento masificado, a un encuentro deportivo, etcétera, te pueden pedir tu pasaporte inmunitario, es decir, de que estás vacunado contra la COVID-19. Claro que en todo momento, si no estás vacunado, podrías presentar un PCR en el que sea negativo y digas que en ese momento tú no tienes la COVID-19 y tendrías que pasar. Contestando a la pregunta, no es obligatorio, aunque de una manera indirecta, más o menos, se te puede obligar a través de este pasaporte inmunitario. Vamos con otra pregunta. Si no me pueden obligar y rechazo la vacuna ahora y más adelante me arrepiento, ¿podré vacunarme más adelante? En general, las citas que se posponen hasta ahora se vuelven a intentar agendar más adelante. Lógicamente esto va a depender aquí en España de cada comunidad autonómica, porque son las comunidades autonómicas las que están regulando, las que están gestionando las vacunaciones. Pero en general sí, si tú rechazas la vacuna y luego decides ponértela, te la van a poner, te van a volver a agendar. Estando en este punto habría que preguntarse ¿por qué es mejor vacunarse que pasar la enfermedad? Hay personas que pueden decir, yo no quiero vacunarme, prefiero pasar la enfermedad. Bueno, si me toca, me tocó. Bien, mira, la vacunación no solamente te va a prevenir de pasar la enfermedad. Esta enfermedad que puede ser más o menos grave, puedes tener desde síntomas muy leves hasta morirte, hasta llegar a la muerte, ingresar en la UCI y llegar a la muerte. Pero no solamente la vacunación, como te decía, va a prevenir la enfermedad, sino que también va a prevenir el contagio. Y lo que es muy, muy, muy importante, que a veces no caemos en ello, la vacunación va a disminuir el impacto de la pandemia, el impacto que la pandemia está causando sobre qué, sobre nuestro sistema asistencial, con colapso de las UCIs, con colapso de las camas de hospitalización, etcétera, disminuye el impacto posible sobre el sistema asistencial y sobre la economía que está totalmente maltrecha por la pandemia. Por tanto, la vacunación no solamente te va a prevenir a ti de padecer la enfermedad más o menos leve o muy grave o morirte, sino que va a prevenir el impacto sobre nuestro sistema asistencial. Se podrán atender otro tipo de patologías que hoy por hoy se están dejando de atender por culpa de la COVID-19 y ese impacto que se está teniendo sobre la economía, con cantidad de comercios cerrados, industrias, etcétera, etcétera. Por eso es importante vacunarse, mucho más importante vacunarse, olvidándonos un poquito de lo que es la enfermedad. Y además de esta forma vamos a proteger especialmente a las personas más vulnerables, a las personas de mayor edad, a los enfermos y personas en condiciones socioeconómicas desfavorables. Por lo tanto, tú decides si quieres pasar la enfermedad y te toca la lotería o si prefieres vacunarte con todo lo que te estoy diciendo. Otra pregunta, ¿por qué debo vacunarme? Pues tú sabrás por qué debes vacunarte. Ya te digo que la vacunación no es obligatoria, pero datos. Al día de hoy han muerto aproximadamente en el mundo unos 3 millones de personas
por culpa de la COVID-19 y hay más de 130 millones de personas que se han contagiado, que han pasado la enfermedad. Por lo tanto, tú sabrás si debes vacunarte o no debes vacunarte. 3 millones de personas muertas y más de 130 millones de personas contagiadas. Una vez que te has vacunado, y esta sería otra pregunta, ¿vas a tener inmunidad en el momento de vacunarte? Tras la vacunación vas a ser inmune, ya no vas a pasar la enfermedad. La respuesta es no. Hay que esperar unos días. La protección más elevada, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer, se va a obtener transcurridos 7 días después de la segunda dosis. 7 días en la vacuna de Pfizer. En la vacuna de Moderna vas a tener inmunidad después de haber pasado 14 días después de la segunda dosis. En la vacuna de AstraZeneca a los 28 días después de haber pasado de haberte puesto la segunda dosis. En la de Janssen, como solamente es una dosis, sería a los 14 días. Por lo tanto, la inmunidad instantánea no existe. Tienen que pasar una serie de días. No te vas a poner la vacuna e inmediatamente vas a decir ya soy inmune. No, tienen que pasar días. Y a renglón segundo viene la siguiente cuestión, la siguiente pregunta. Cuando me vacunen, ¿el efecto cuánto me va a durar? ¿Cuánto tiempo voy a tener la inmunidad? Pues no lo sabemos. Todavía se desconoce el tiempo de inmunidad que van a provocar estas vacunas. 3 meses, 6 meses, un año, llevamos muy poco tiempo y todavía desconocemos. Fijaros que este dato es muy importante. Vas a tener inmunidad, eso está claro, porque eso está demostrado en los ensayos clínicos que se han llevado a efecto, pero no conocemos el tiempo que te va a durar esa inmunidad. Por lo tanto, esto puede durar bastante tiempo. Más preguntas que uno se puede hacer. ¿Puedo contagiar a otras personas una vez que yo esté vacunado, tras vacunarme? Bueno, pues todavía al día de hoy se desconoce, digamos, la capacidad de las vacunas para evitar totalmente las infecciones y los contagios. Aunque se dice en la mayoría de los estudios que aproximadamente puede ser de un 90%, es decir, evitar contagios y infecciones en un 90%. Pero es posible que ciertas personas vacunadas puedan tener las infecciones. Es decir, lo que va a hacer la vacuna es que va a evitar que esa infección que tú puedas tener sea grave y te lleve a una situación grave, incluso a la muerte. Pero lo que no va a evitar en estos estudios es que puedas padecer esta enfermedad, puedas coger el COVID-19 de una manera asintomática, prácticamente sin síntomas o con síntomas muy leves. Claro, si coges la enfermedad puedes contagiar. Por lo tanto, una vez vacunado, claro que existe la posibilidad que cojas la enfermedad de una manera muy débil y puedas contagiar a otras personas. ¿Y esto dónde nos lleva? A la siguiente pregunta. ¿Puedo dejar la mascarilla después de la vacunación? Pues como te he dicho antes, no, porque puedes contagiar. Por lo tanto, tienes que seguir manteniendo las medidas higiénicas una vez vacunado. Medidas higiénicas de distancia de seguridad, lavado de manos, uso de mascarillas, etc. Es decir, ya os decía en otros vídeos que las mascarillas muy probablemente durante mucho tiempo y estas medidas higiénicas van a formar parte de nuestra vida. Nos tendremos que acostumbrar a ello. ¿Tenemos protección con una sola dosis de la vacuna? Sería otra pregunta. Es decir, ¿cuál es la protección con una sola dosis de vacuna? Me pongo una dosis y no me pongo la segunda dosis como es preceptivo. ¿Tendríamos protección? La vacuna de Janssen es monodosis, por lo tanto, teóricamente, claro que tienes protección. La de Pfizer, Moderna y AstraZeneca necesitan 2 pinchazos separados en el tiempo. Digamos que en los estudios que hay con la de AstraZeneca se consigue una protección de la población aproximadamente del 80% en la primera dosis. Fijaros, es alta, 80% en la primera dosis. Respecto a las de Pfizer y Moderna, en los estudios de aplicación real en Israel, donde se ha hecho, y en Escocia, indican que hasta el momento producen una inmunidad muy fuerte con la primera dosis. No te dicen cuánto en estos estudios, pero por encima del 80%
con la primera dosis tendríamos inmunidad. Pero plantean dudas sobre cuánto dura esta protección. Vamos a la pregunta que os decía antes de cuánto podía durar la inmunidad. Se plantean dudas cuánto dura esta protección tan alta con la de Pfizer y Moderna con una primera dosis. Con la segunda dosis está por encima del 90%. En cuanto a la duración, pues tampoco lo sabemos. Más preguntas que te puedas estar haciendo y que habría que resolver. Pregunta es muy importante porque ahora estamos viviendo una polémica importante. Efectos secundarios de las vacunas. ¿Qué efectos secundarios puedo experimentar si me pongo la vacuna? Fijaros, como cualquier medicamento, cualquiera, un medicamento normal, paracetamol, ibuprofeno, que tomamos habitualmente o que las personas toman habitualmente cuando tienen cualquier tipo de dolor. Pues cualquier medicamento puede tener efectos secundarios, y efectos secundarios muy graves. Las vacunas también pueden desencadenar efectos secundarios. Pueden tener efectos secundarios adversos leves, igual que los medicamentos, o graves. ¿Cuáles serían los efectos secundarios de las vacunas, de estas vacunas leves? Pues fiebre, dolor, hinchazón en el lugar del pinchazo, en el lugar de la inyección. Estos serían efectos secundarios leves, que son muy normales padecerlos. Con menor frecuencia, pues podían aparecer efectos secundarios más graves. ¿Qué efectos secundarios se han visto en estas vacunas observados? En los ensayos clínicos aparecen y además están reflejados en los prospectos de las vacunas, de estas 3 vacunas que os digo, de la de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, una serie de efectos secundarios. Leves la mayoría de las veces. Leves, graves algunos, como os voy a explicar antes. Dependiendo de la vacuna que sea, aunque en general todas más o menos van a tener los mismos efectos secundarios leves, estos pueden aparecer de 10 personas vacunadas, en 4 a 8 personas le pueden aparecer estos efectos secundarios. ¿Cuáles serían? Pues como os he dicho antes, dolor de cabeza, dolor muscular, un poquito de fatiga, cansancio, que generalmente van a aparecer entre 8 y 12 horas después de haber recibido la vacuna y van a desaparecer a las 48 horas. Y como os decía, los más frecuentes son hinchazón en la zona del pinchazo, dolor en el lugar de la inyección, fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular, mareos, náuseas, escalofríos, es decir, digamos que son efectos secundarios leves muy parecidos a cuando una persona padece un proceso catarral, un proceso gripal, que incluso se tiene que meter en la cama, que van a aparecer entre las 8 y 12 horas después de haberte puesto la vacuna y que van a desaparecer aproximadamente a las 48 horas, a los 2 días. Prácticamente sin importancia. Ahora sí, también puede haber efectos secundarios más graves que se han documentado y que pueden aparecer reacciones alérgicas graves, anafilaxia, que es una reacción alérgica bastante grave que te puede pasar con cualquier medicamento y que requiere la intervención médica inmediata. Aunque son muy raros, fijaros que están en torno a 2-5 casos, de 2 a 5 casos por cada millón de habitantes para las vacunas de Pfizer y Moderna. De 2 a 5 casos por cada millón. Igual que con muchos medicamentos, sobre todo antibióticos, etcétera, que pueden aparecer estas reacciones de anafilaxia. A raíz de esto se nos puede plantear otra pregunta. Si voy a tener estos efectos secundarios que la mayoría de las veces van a ser débiles, ¿tengo que tomar paracetamol el día que me voy a vacunar para que estos efectos secundarios los pueda sobrellevar mejor? Pues no es obligatorio tomar paracetamol, además por una cosa muy lógica. Decía antes que estos efectos secundarios leves aparecían entre 10 personas, pues 4, 6, 8 personas podían tenerlos. Pues puede haber personas que no tengan efectos secundarios, y ¿para qué vas a tomar un medicamento? Que los medicamentos, insisto, incluido el paracetamol, tienen efectos secundarios. Entonces, si empiezas con esos efectos secundarios leves, claro que puedes tomar paracetamol de 650 miligramos,
y luego tomarlo cada 6 u 8 horas mientras te duren estos efectos, en 1 o 2 días, como os decía antes, 48 horas. Pero si no tienes los efectos secundarios, ¿para qué quieres tomar una medicación? Por lo tanto, para prevenir los efectos secundarios, claro que no tienes que tomar paracetamol ni nada. Si eres alérgico al paracetamol y tienes estos efectos secundarios leves de fiebre, dolor de cabeza, malestar general, etcétera, puedes tomar ibuprofeno de 400. Pero insisto, no es necesario que antes de la vacunación tomes ningún tipo de medicación. Más preguntas. Y esta es ya más referida a toda esta polémica que tenemos ahora con la vacuna de AstraZeneca, el tema de las trombosis. La trombosis es un efecto adverso de esta vacuna, de la vacuna de AstraZeneca. Digamos que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, está investigando todo esto, está investigando los casos que se han presentado y está investigando si tienen algún tipo de relación con la vacunación de la COVID-19. Y ha anunciado que sí que hay un posible vínculo, aunque los casos que se han dado son escasísimos. Fijaros los millones de vacunas de AstraZeneca que se han puesto y se han dado 20-30 casos de trombosis, generalmente en personas menores de edad menor de 50 años y generalmente en mujeres. Las trombosis pueden aparecer en multitud de situaciones, no solamente con el tema de la vacunación. Hay otros muchos procesos que te pueden provocar trombosis y otros muchos medicamentos que pueden generar trombosis. Por lo tanto, no son problemas aislados. En este caso, lo que habría que valorar es el riesgo-beneficio. Se han puesto millones de vacunas de AstraZeneca y los casos de trombosis son escasísimos. Por lo tanto, digamos que el beneficio es mucho mayor que el riesgo. Yo sí que recomendaría que se siga poniendo la vacunación de AstraZeneca sin ningún tipo de problema y que a aquellas personas que se ha puesto la vacuna de AstraZeneca, la primera dosis, se le ponga también la segunda dosis con la vacuna de AstraZeneca, siempre y cuando en la primera dosis no hayan tenido ningún problema. Por tanto, sí que existe un vínculo entre la vacuna y de AstraZeneca y la trombosis, pero los casos son tan escasísimos que hay que seguir vacunando con esta vacuna de AstraZeneca. Otra pregunta más a raíz de esto. ¿Es más arriesgado no vacunarse o ponerse la vacuna de AstraZeneca? Esta es una pregunta que está circulando por ahí. Hay un estudio de la Universidad de Cambridge, con datos recogidos en el Reino Unido, que asegura que los beneficios de la vacuna se multiplican según aumenta la edad de los pacientes y la incidencia de la enfermedad. Vamos a ver. La vacuna evita 638 ingresos de mayores en cuidados intensivos por cada trombo que podría provocar. ¿Qué significa esto? Que una persona mayor de 60 años tiene 70 veces más posibilidades de ingresar en la unidad de cuidados intensivos por no vacunarse que de sufrir un trombo por haberse puesto la vacuna de AstraZeneca. Es decir, si no te vacunas, eres mayor de 60 años y no te vacunas, tienes un riesgo 70 veces mayor de entrar en una unidad de cuidados intensivos por haber contraído la COVID-19. Por lo tanto, sí que la vacuna previene el ingreso en cuidados intensivos, previene que puedas coger la enfermedad. Por lo tanto, claro que es más arriesgado no vacunarse que vacunarse con esta vacuna concreto de AstraZeneca. Hay que vacunarse. Más preguntas al respecto. Si ya he decidido vacunarme, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pedir cita? ¿Puedo pedir cita? Pues no. Por lo menos en España hay que esperar a recibir un SMS en tu teléfono móvil o una llamada de tu centro de salud donde te van a decir el día y la hora en la que te vas a vacunar. Y si no puedes acudir, pues lo dices y te asignarán otro día. Aunque ahora están saliendo noticias, sobre todo por toda esta polémica que se ha creado con la vacunación de AstraZeneca. La Comunidad de Madrid salía el viceconsejero, hoy mismo al mediodía
lo he escuchado yo en las noticias, de que habrían de forma voluntaria aquellas personas que quisieran, sin pedir cita, acudir al centro de vacunación porque con la vacuna de AstraZeneca, porque había habido bastantes abandono por el miedo que se habría creado con respecto a esta vacuna. Bueno, esto es puntual. En general, las comunidades autónomas lo tienen muy bien organizado en este sentido y por lo tanto espera recibir un SMS o una llamada en tu teléfono móvil donde te dirán qué día y a qué hora tienes que ir para vacunarte. Más preguntas. Yo quiero saltarme la lista de vacunación. ¿Puedo pagar para que me vacunen primero? La respuesta, por lo menos en España, es no. En España las vacunas son gratuitas y es el sistema de salud pública el que las administra. Cuidadito con los fraudes, cuidaditos con estos anuncios que te dicen que en internet ya están purulando bastante, que si pagas te proporcionan la vacuna, puedes vacunarte, etcétera, etcétera. Mucho cuidado con este tipo de fraudes. No se debe pagar por la vacuna. En España es gratuita. Te van a llamar y te van a decir el día que tienes que ir a vacunarte y dónde tienes que ir a vacunarte, que concretamente en general será tu centro de salud. Más preguntas que se me ocurren. ¿Debo vacunarme si ya he pasado la enfermedad, si ya he pasado la COVID-19? Pues vamos a ver. Si han pasado 6 meses desde la infección, lo que no será debes vacunarte, pero lo que no será necesario es la segunda dosis de la vacuna, tras haber pasado la COVID-19 con una PCR positiva. Con una sola dosis sería necesario, pero debes vacunarte si has pasado la enfermedad, si has pasado la COVID-19. Más preguntas. Espero que estas preguntas y estas posibles respuestas que os estoy dando sean de ayuda y os estén despejando algunas dudas que podáis tener. Más, si estás embarazada y te han llamado para vacunarte, ¿qué tienes que hacer? Pues lo primero que tienes que hacer es ponerte en contacto con tu médico de familia. En términos generales, los expertos recomiendan posponer la vacunación de embarazadas hasta el final de la gestación. Antes de tomar la decisión de administrar la vacuna a una mujer embarazada, es necesario que seas valorada por un profesional sanitario, que seas valorada por tu médico de familia. Y analizará tu caso particular y valorará si es necesario que te pongas la vacuna o no. Pero en general, la recomendación es que se debe posponer la vacunación de embarazadas hasta el final de la gestación. Y si tienes un bebé y está en periodo de lactancia, ¿debes vacunarte? Pues al día de hoy no se han recogido todavía datos sobre la vacunación durante la lactancia. Y por lo tanto, como en el caso anterior, como en el caso de la gestación, ¿qué habría que hacer? Pues lo que se recomienda es posponer la vacunación hasta el final de la lactancia, pero lógicamente esto es una decisión que, insisto, se debe tomar junto con tu médico de familia. Más preguntas. ¿Qué hacemos con los niños y las niñas y los adolescentes? ¿Los vacunamos? En este sentido, como la experiencia y lo que se ha visto hasta ahora nos dice que el riesgo de sufrir la COVID-19 grave es bastante bajo en los niños y niñas, así como en los adolescentes, pues digamos que de momento no son grupos señalados como prioritarios para vacunarse. Hay que vacunar al resto de los grupos, por lo tanto, tanto las niñas, los niños como los adolescentes serían los últimos grupos para vacunarse. Esto nos daría una tregua y un tiempo suficiente para que cuando se tengan que vacunar, pues dispongamos de datos fiables de la seguridad de las vacunas en estos grupos de edad, de la seguridad de las vacunas en los más pequeños. Pero de momento no se deberían vacunar. Y no sé si hay más preguntas. Bueno, sí, hay aquellas personas que tienen problemas de coagulación de la sangre, que están en tratamiento con un medicamento que se llama Sintrom o con algún otro anticoagulante. ¿Deberían vacunarse?
Pues lo mismo, es decir, estas personas cuando se les llame para vacunar deben ponerse en contacto con su enfermero de familia o con su médico de familia y ver exactamente si tienen controlado lo que se llama el INR, es decir, el ratio internacional, que lo tengan normalizado, el ratio internacional normalizado. Si lo tienen normal, pues entonces sin ningún tipo de problema pueden recibir la vacunación intramuscular sin problema. Pero insisto, ante cualquier duda lo que tienen que hacer es consultar con su médico o enfermero de familia antes de acudir a la vacunación. Pues no, de momento no se me ocurren más dudas, más preguntas. Seguro que hay muchísimas más en el tintero y en otro vídeo pues podemos abordarla. Como resumen te diría yo que sí, que mejor vacunarse, hay que vacunarse. Que las vacunas que disponemos son seguras y eficaces y que es la mejor forma de acabar con esta situación, de acabar con la pandemia. Adelante y ponte la vacuna. Como siempre, muchas gracias por tu atención. Si no estás suscrito o suscrito a mi canal, pues te ruego que lo haga. Dale like si te ha gustado el vídeo y déjame algún comentario. Hasta el próximo vídeo. Un saludo y muchas gracias.